Un hombre poderoso creyó que podía controlar el mundo entero, hasta que conoció a la única mujer que no estaba a la venta. Su silenciosa obsesión por ella lo llevó a construirle una jaula de oro, sin saber que en realidad era él quien quedaría prisionero de sus propios sentimientos. La observó desde las sombras, memorizando cada detalle de su existencia mientras ella vivía ajena a su intensa mirada. Pero cuando los celos de verla sonreírle a otro hombre lo consumieron, desató una tormenta de decisiones que cambiaría sus destinos para siempre. Esta es la historia de cómo una admiración secreta se convirtió en un peligroso delirio de amor y posesión. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Samuel Alarcón no era un hombre de caprichos, era un hombre de certezas. Desde la imponente altura de su oficina, un monolito de cristal y acero que arañaba el cielo de la ciudad, el mundo a sus pies parecía un tablero de ajedrez y él, el indiscutible maestro de cada jugada. Sus paredes no estaban adornadas con arte abstracto ni diplomas de universidades prestigiosas, sino con pantallas. Decenas de ellas que mostraban gráficos bursátiles, proyectos de construcción en 3 continentes, en un monitor discretamente ubicado a la derecha de su vista principal, un flujo de imágenes que no tenían nada que ver con sus vastos negocios. Mostraban a Gabriela. Ahora mismo, la mostraban saliendo del hospital metropolitano, con el cansancio marcando sus delicados rasgos pero con una determinación en su andar que a él le parecía la obra de arte más exquisita. Conocía ese andar, lo había memorizado. Sabía que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando estaba pensativa y que el bolso que llevaba colgado del hombro, uno de diseño simple y gastado, contenía un libro de poemas de Neruda, un sándwich de pavó a medio comer y un pequeño osito de felpa al que le faltaba un ojo, un amuleto que su hermana pequeña le había dado. Sabía que su café lo tomaba negro, sin azúcar, que calzaba un 37 y que tenía una pequeña cicatriz casi invisible sobre la ceja izquierda, producto de una caída en bicicleta a los 8 años. Lo sabía todo, o casi todo. Durante 2 años, desde que sus miradas se cruzaron por un fugaz segundo en una cafetería, Gabriela se había convertido en su delirio silencioso, en la única variable incontrolable en su vida de ecuaciones perfectas. La había estudiado con la misma intensidad con la que analizaba un balance financiero, pero a diferencia de una empresa, a ella no podía adquirirla. La admiraba con una reverencia casi dolorosa, consciente de que su mundo, un lugar de contratos despiadados y ambición sin límites, era una tormenta que podría apagar la luz pura que ella irradiaba. Se consideraba indigno, no por falta de poder o riqueza, sino porque temía que su propia oscuridad manchara la bondad innata de ella. Por eso se mantenía a distancia, como un devoto que admira a una santa desde lejos, sin atreverse a tocar el altar. Pero la devoción tiene un límite, y el límite de Samuel se llamaba celos. Esa misma tarde, las imágenes en su pantalla cambiaron. Gabriela no se dirigió directamente a la parada del autobús como de costumbre. Un hombre la esperaba junto a la fuente de la entrada del hospital. Era el doctor Marcos Rivas, un pediatra colega suyo. Samuel lo sabía, por supuesto que lo sabía. Vio cómo Marcos le sonreía, una sonrisa fácil y cálida que no le gustó en absoluto. Vio cómo Gabriela le devolvía la sonrisa, una genuina explosión de luz en su rostro cansado que le provocó a Samuel una punzada física en el pecho. Marcos dijo algo que la hizo reír, una risa cristalina que Samuel podía imaginar perfectamente, y luego, el doctor cometió el pecado capital, le rozó el brazo. Fue un toque casual, amistoso, pero en la mente de Samuel fue una transgresión, una invasión de su territorio sagrado. Vio rojo. El calor que le subió por el cuello fue primitivo, una furia posesiva que barrió con 2 años de paciente y distante adoración. La idea de no ser lo suficientemente bueno para ella se evaporó, reemplazada por un pensamiento único, atronador y definitivo: ella era suya. Y si el mundo aún no lo sabía, él se encargaría de que lo aprendiera. El hombre calculador, el estratega frío, se hizo a un lado para dejar paso al depredador. Si no podía acercarse a ella como un admirador, lo haría como un conquistador. Y todo conquistador sabe que para tomar una fortaleza, primero hay que encontrar su punto más débil. El de Gabriela, él lo sabía muy bien, era su inmenso amor por su hermana pequeña. La tormenta estaba a punto de desatarse, y llevaría su nombre. Mientras tanto, a kilómetros de esa torre de poder, Gabriela sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación con Marcos había sido un pequeño respiro en un día asfixiante. Deberías tomarte un descanso, Gaby, le había dicho él con genuina preocupación. Te estás consumiendo.
Déjame invitarte a cenar este fin de semana, a un lugar tranquilo, sin buscas ni códigos de emergencia. Ella había sonreído, agradecida, pero había declinado con una excusa. No tenía tiempo para citas, ni energía, ni dinero. Cada minuto fuera del hospital y cada centavo que ganaba estaban dedicados a Sofía, su hermana de 7 años. Desde la trágica muerte de sus padres en un accidente de coche cuando Gabriela apenas tenía 18 años y Sofía era un bebé de meses, ella se había convertido en madre, padre y único sostén. La carrera de medicina, un sueño que sus padres habían alentado, se convirtió en una montaña casi imposible de escalar mientras cuidaba de una niña pequeña. Pero lo había logrado, con becas, trabajos de medio tiempo y noches interminables de estudio. Ahora, como residente de primer año, los turnos eran brutales, pero la promesa de un futuro estable para Sofía la mantenía en pie. Al llegar a su pequeño pero acogedor apartamento en un barrio obrero, todo el cansancio se desvaneció cuando una pequeña figura con coletas se lanzó a sus brazos. «Gaby, volviste», gritó Sofía, apretujándola con todas sus fuerzas. La señora Carmen me ayudó con la tarea y me dio galletas. La señora Carmen, su vecina de 70 años, era el ángel de la guarda que le permitía a Gabriela ir a trabajar con un mínimo de tranquilidad. Mientras ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, leyendo su cuento favorito y arropándola en la cama, Gabriela revisó las cuentas sobre la mesa de la cocina. El alquiler, las facturas, la matrícula del colegio de Sofía, la comida, cada mes era una batalla. Vivían al día, con el miedo constante a que un gasto imprevisto, una enfermedad o cualquier emergencia las hundiera. Se sentó con la cabeza entre las manos, sintiendo una punzada de desesperación. Amaba su vida, amaba a su hermana con todo su ser, pero a veces, solo veces, se permitía soñar con un poco de ayuda, con alguien en quien apoyarse. No imaginaba que a tan solo unas calles de distancia, en la penumbra de su coche de lujo, un par de ojos grises como el acero la observaban a través de la ventana de su cocina, planeando no solo apoyarla, sino reconstruir su mundo entero a su imagen y semejanza. 3 días después, el mundo de Gabriela se vino abajo. Recibió una carta. Un sobre con un membrete de un bufete de abogados que no conocía. Dentro, un lenguaje legal y frío le informaba que una antigua deuda de sus padres, una que ella desconocía por completo, había sido adquirida por una corporación de inversiones. Se trataba de un préstamo empresarial que habían solicitado para un negocio que nunca llegó a despegar, y con los intereses acumulados durante años, la cifra era astronómica, impensable. Superaba el valor de su apartamento, sus escasos ahorros y cualquier cosa que pudiera ganar en los próximos 20 años. La carta terminaba con un ultimátum: o pagaba el monto total en el plazo de una semana, o iniciarían un proceso de embargo que incluiría la modesta propiedad que sus padres les habían dejado y sus futuros salarios como médico. Gabriela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sentó en su sofá, temblando, con la carta en la mano. Era imposible. Era una sentencia de muerte para su futuro y el de Sofía. Pasó las siguientes 48 horas en una espiral de pánico. Visitó a un abogado de oficio que le confirmó la legalidad y la gravedad de la situación. La deuda era real y la corporación que la había comprado, Soluciones Globales Alarcón, era conocida por ser implacable. Desesperada, sin saber a quién recurrir, encontró en la carta un número de contacto para discutir posibles acuerdos. Con el corazón en un puño y sin nada que perder, llamó. La voz al otro lado fue cortés pero firme, y le concedió una reunión para el día siguiente en la sede de la corporación. El edificio Alarcón era un monstruo de cristal que parecía intimidar al resto de la ciudad. Gabriela se sintió pequeña e insignificante al entrar en el vestíbulo de mármol. La llevaron al último piso, a una oficina que era más grande que todo su apartamento. Y allí, sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba él. Samuel Alarcón. Lo reconoció vagamente de algunas revistas de negocios, un magnate conocido por su genio financiero y su reputación de tiburón. Era más joven de lo que esperaba, quizás en sus 30, con un rostro de ángulos afilados, cabello oscuro y unos ojos grises que la analizaron con una intensidad que le erizó la piel. Él no se levantó. Simplemente la observó mientras ella tomaba asiento frente a él, un gesto de poder que no pasó desapercibido. «Doctora Morales», dijo él, y su voz era grave, controlada, una caricia de terciopelo y acero. «Gracias por venir». Ella tragó saliva, tratando de encontrar su propia voz. «Señor Alarcón, debe haber un error. Esta deuda es imposible para mí. Soy solo una residente de hospital, mantengo a mi hermana pequeña». «No hay ningún error», la interrumpió él suavemente, pero con una finalidad que silenció cualquier protesta.
La deuda es legítima. Y mi corporación ahora es la propietaria. Sin embargo, hizo una pausa, y sus ojos grises parecieron clavarse en los suyos. No estoy interesado en su dinero, doctora. Gabriela frunció el ceño, confundida. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Samuel se levantó por primera vez, revelando su imponente altura. Caminó lentamente alrededor del escritorio hasta detenerse a su lado. Se inclinó, apoyando una mano en el respaldo de su silla, invadiendo su espacio personal. Gabriela podía oler su colonia, una fragancia cara y masculina que le aceleró el pulso. Lo que quiero, dijo él, su voz ahora un susurro grave cerca de su oído, es a usted. El corazón de Gabriela se detuvo por un segundo. ¿Qué quiere decir? Pensó lo peor, sintió una oleada de miedo y náuseas. Él pareció leer su mente y una sombra de algo parecido al pesar cruzó por su rostro. Se enderezó, dándole un poco de espacio. No de esa manera, Gabriela. Permítame llamarla Gabriela, dijo, como si fuera una conclusión inevitable y no una pregunta. Necesito una esposa. Una esposa durante un año. Un matrimonio por contrato, de conveniencia. Hay un acuerdo de fusión empresarial que pende de un hilo. El patriarca de la otra compañía es un hombre de valores familiares tradicionales. Desconfía de un soltero a cargo de un imperio familiar. Mi estado civil se ha convertido en un obstáculo. Necesito una esposa creíble, respetable, una profesional. Usted es perfecta. Gabriela lo miró como si estuviera loco. ¿Se está escuchando? Quiere que me case con usted, por un negocio, a cambio de perdonar una deuda. No solo de perdonarla, la corrigió él, caminando hacia la ventana y mirando la ciudad que le pertenecía, sino de asegurarle un futuro que ni siquiera ha soñado. Olvídese de la deuda. Le ofrezco un fideicomiso para la educación completa de su hermana, en la mejor escuela del país y en la universidad que elija en el extranjero. Le ofrezco un hogar, seguridad, el fin de todas sus preocupaciones económicas para siempre. Un año de su vida a cambio de una vida entera de tranquilidad para usted y para la persona que más ama. La oferta era tan escandalosa, tan desmesurada, que Gabriela se sintió mareada. Era la solución a todos sus problemas, la respuesta a sus oraciones más desesperadas. Pero el precio era su libertad, su vida. ¿Por qué yo?, susurró ella, la pregunta que la carcomía. Podría contratar a una actriz. Podría tener a cualquier mujer que quisiera. Samuel se volvió y la miró de nuevo. La intensidad de su mirada la desarmó. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Él levantó una mano y, con una delicadeza que contradecía su reputación despiadada, apartó un mechón de cabello de su rostro. Sus dedos rozaron su piel y una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo. Porque no quiero a cualquier mujer, dijo, su voz ronca. La quiero a usted. Hay algo en sus ojos, en la forma en que enfrenta al mundo sin rendirse. Es admirable. Y muy atractivo. No quiero una actriz que finja. Quiero la fuerza y la integridad que usted posee. Se inclinó un poco más, su boca a centímetros de la de ella. Diga que sí, Gabriela. Permítame encargarme de todo. Permítame cuidarlas. La palabra cuidarlas resonó en su mente. Era todo lo que había anhelado escuchar. Estaba atrapada. Miró en el fondo de sus ojos de acero y vio, más allá de la fría propuesta de negocios, una llama ardiente, una posesión aterradora y, extrañamente, una promesa de refugio. Sabía que estaba cometiendo una locura, que estaba entrando en la jaula del depredador. Pero pensó en Sofía, en su risa, en su futuro. Por ella, entraría en el mismísimo infierno. Tomó una respiración profunda, su mirada fija en la del hombre que estaba a punto de convertirse en su dueño y su salvador. Acepto. La palabra apenas fue un susurro, pero en el silencio de esa oficina, sonó como una sentencia irrevocable que selló su destino una vez pronunciada la palabra. Un silencio denso cayó sobre la oficina, cargado con el peso de la decisión que acababa de tomar. Samuel no sonrió, su expresión permaneció impasible, pero Gabriela vio un destello de triunfo profundo y posesivo en sus ojos grises. Era la mirada de un rey que acababa de asegurar su posesión más preciada. Se enderezó, volviendo a su escritorio en un movimiento fluido y controlado. Una sabia decisión, Gabriela. La logística comenzará de inmediato. Mis abogados redactarán un contrato que detallará todos los términos de nuestro acuerdo, incluyendo la anulación de la deuda y la creación del fideicomiso para tu hermana. Será claro, conciso y generoso.
Abrió un cajón y sacó un teléfono seguro. Marcó un número. Ramírez, te necesito en mi oficina. Prepara los documentos estándar para un acuerdo prenupcial y un contrato de servicios personales, fusiónalos. Los detalles principales son, duración de 1 año, cancelación de una deuda existente a nombre de los padres de la contraparte y la creación de un fideicomiso educativo ilimitado para un menor. El nombre es Gabriela Morales. Tenlo listo para firmar en 2 horas. Colgó sin esperar respuesta. Gabriela lo observaba, aturdida por la velocidad y la eficiencia con que su vida estaba siendo reescrita. 2 horas. En 2 horas, pasaría de ser una residente endeudada a la prometida de uno de los hombres más poderosos del país. Ahora, los detalles prácticos, continuó Samuel, como si estuviera discutiendo el itinerario de un viaje de negocios. Te mudarás a mi penthouse esta noche. ¿Los ojos de Gabriela se abrieron de par en par esta noche? Eso es imposible. Tengo que organizar mis cosas, hablar con mi vecina, preparar a mi hermana. Mi personal se encargará de la mudanza, la interrumpió él con calma. Un equipo discreto y profesional empacará tus pertenencias y las transportará. Tu vecina será compensada generosamente por las molestias. En cuanto a Sofía, hizo una pausa, y su mirada se suavizó una fracción de segundo. He tomado la libertad de preparar una habitación para ella. Sé que le gustan los dinosaurios y el color azul celeste. Espero que le guste. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo conocía un detalle tan íntimo y específico de su hermana? El alcance de su vigilancia la aterrorizó y, extrañamente, la conmovió. Este hombre no solo había investigado sus finanzas, había investigado su vida, sus afectos, el corazón de su pequeño mundo. ¿Cómo? Sé todo lo que necesito saber, Gabriela, dijo él, anticipando su pregunta. Se acercó a ella de nuevo, esta vez deteniéndose justo enfrente de su silla. Se inclinó y bajó la voz, un tono íntimo y ronco que vibró a través de ella. Sé que trabajas turnos de 16 horas. Sé que a veces te saltas las comidas para ahorrar dinero. Sé que le lees a tu hermana todas las noches, sin importar lo cansada que estés. Sé que eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Y también sé que no volverás a pasar por nada de eso sola. Levantó la mano y, con el pulgar, trazó la línea de su mandíbula. Su toque era fuego y hielo, una mezcla de ternura y dominio. Tu única responsabilidad a partir de ahora es ser mi esposa a los ojos del mundo. Sonreír en las galas, tomar mi brazo en las cenas de negocios y convencer a todos de que eres la mujer que ha capturado el corazón del inalcanzable Samuel Alarcón. A cambio, yo me encargaré del resto. Me encargaré de ti. Ella no pudo evitar el temblor que la recorrió. Sus palabras eran un veneno dulce, una promesa de alivio que anhelaba desesperadamente, pero el precio era ella misma. Se sintió como un pájaro en una jaula dorada antes incluso de que la puerta se cerrara. El viaje de vuelta a su apartamento fue en el lujoso sedán de Samuel, en un silencio tenso. Él la acompañó hasta la puerta, donde ya esperaba un hombre de traje impecable. Este es el señor Hurtado, mi jefe de seguridad, dijo Samuel. Él y su equipo supervisarán la mudanza. Son completamente confiables. Se volvió hacia ella. Volveré por ti y por Sofía a las 8 en punto. Y antes de que pudiera responder, se inclinó y le dio un beso. No fue en la mejilla, sino en la comisura de sus labios, un toque breve, cálido y deliberado que la dejó sin aliento. Fue una marca, un sello de propiedad. Luego se fue, dejándola en el umbral de su antigua vida con el sabor de su futuro esposo en los labios. La tarde fue un torbellino. Mientras Gabriela intentaba explicarle la situación a una confundida pero comprensiva señora Carmen, un equipo de hombres y mujeres silenciosos envolvía su vida en cajas con una eficiencia asombrosa. A Sofía, le contó una versión simplificada. Un buen amigo, Samuel, las había invitado a vivir en su casa, que era muy grande y tenía mucho espacio para jugar. La niña, siempre adaptable, se emocionó con la idea de la aventura. A las 8 en punto, el timbre sonó. Era Samuel. Esta vez, no llevaba el traje de poder de su oficina, sino unos pantalones oscuros y un suéter de cachemira gris que acentuaba el color de sus ojos. Cuando Sofía lo vio, se escondió tímidamente detrás de las piernas de Gabriela. Samuel no se inmutó. Se arrodilló lentamente, hasta quedar a la altura de la niña. Hola, Sofía, dijo con una voz sorprendentemente suave. Me llamo Samuel. He oído que te gustan mucho los estegosaurios. Los ojos de Sofía se iluminaron. Son mis favoritos, ¿cómo lo supiste? Un pajarito me lo contó,
respondió Samuel, y sus ojos se encontraron con los de Gabriela por encima de la cabeza de la niña. También me contó que te espera una sorpresa en tu nueva habitación. Una muy, muy grande. La curiosidad venció a la timidez de Sofía, y aceptó la mano que Samuel le ofrecía. El penthouse era un palacio en el cielo. Ocupaba las dos últimas plantas del edificio más exclusivo de la ciudad, con ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de las luces parpadeantes. Era un espacio de diseño minimalista, lujoso y extrañamente impersonal, como la suite de un hotel de 5 estrellas. Pero cuando Samuel las guió por un pasillo y abrió una puerta, el aliento de Gabriela se quedó atascado en su garganta. La habitación de Sofía era el sueño de cualquier niño. Las paredes estaban pintadas como un paisaje jurásico, con pterodáctilos volando cerca de un techo que simulaba un cielo estrellado. En una esquina, una réplica de esqueleto de T-Rex a escala de 1 metro de altura montaba guardia. La cama tenía forma de nido de dinosaurio. En el centro de la habitación, había una mesa llena de juguetes, libros para colorear y figuras de todas las formas y tamaños. Sofía soltó un grito de pura alegría y corrió adentro, olvidándose de todo lo demás. Gabriela se volvió hacia Samuel, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y miedo. Esto es demasiado. Nada es demasiado para ella, respondió él, su mirada fija en la niña feliz. Ni para ti. Luego la guió a su propia habitación. Era una suite elegante, decorada en tonos crema y plata, con una cama king size, un vestidor del tamaño de su antigua sala de estar y un baño de mármol con una bañera con vistas a la ciudad. Sus cosas ya estaban allí, la ropa cuidadosamente colgada en el vestidor, sus pocos libros ordenados en una estantería. Se sentía como si estuviera invadiendo el espacio de otra persona. Mi habitación está al otro lado del pasillo, le informó Samuel, su voz un murmullo bajo detrás de ella. Las paredes son gruesas, pero no insonorizadas. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en venir a buscarme. Sintió su calor a su espalda, el aire cargado de una tensión casi insoportable. Él estaba tan cerca que podía sentir la tela de su suéter rozando su blusa. Esta será tu habitación por ahora. Pero quiero que te quede muy claro, Gabriela, que este matrimonio no será enteramente de conveniencia para mí. Te deseo. Lo he hecho desde el primer momento en que te vi. Seré paciente, pero ese es mi objetivo final. Que esta farsa se convierta en una realidad. Que compartas mi cama no por obligación contractual, sino porque tú también me deseas. Gabriela se giró bruscamente, el corazón martilleando contra sus costillas. El contrato no decía nada de eso. Es un acuerdo de negocios. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en los labios de Samuel. Se acercó un paso más, eliminando la distancia entre ellos. Le tomó la barbilla, obligándola a mirarlo. Los contratos tienen cláusulas, querida. La vida tiene matices. Y yo siempre consigo lo que quiero. Míralo de esta forma, tienes 1 año para enamorarte de mí. El descaro de su declaración la dejó sin palabras. ¿Amor? Este hombre hablaba de amor como si fuera una adquisición corporativa. Y sin embargo, cuando sus ojos grises la recorrieron, una parte traicionera de ella sintió un cosquilleo, una curiosidad peligrosa por saber cómo sería ser deseada por un hombre como él. Los días siguientes fueron una adaptación forzada a su nueva realidad. Samuel estableció las reglas. En público, eran una pareja enamorada. En privado, tenían sus propios espacios, pero debían cenar juntos todas las noches con Sofía. Él era sorprendentemente bueno con la niña, paciente y atento, respondiendo a su torrente de preguntas con seriedad. Le compró a Gabriela una nueva vida entera, en forma de tarjetas de crédito sin límite y citas con los estilistas más exclusivos de la ciudad. Ella se resistió al principio, sintiéndose como una muñeca a la que estaban vistiendo, pero Samuel fue inflexible. «Eres Gabriela Morales de Alarcón ahora», le dijo una tarde, mientras ella se probaba un vestido de noche de seda color esmeralda que costaba más de lo que ganaba en 6 meses. «Eres una extensión de mí. Tu apariencia debe reflejar tu nueva posición». El vestido se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía sentir a la vez poderosa y vulnerable. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Salió del probador y encontró a Samuel esperándola. Sus ojos se oscurecieron al verla, su mirada recorriéndola de arriba abajo con una intensidad ardiente que hizo que la piel se le erizara. Se acercó y su mano se posó en la curva de su cintura, sus dedos apretando ligeramente. «Perfecto», ronroneó cerca de su oído. «Estás hecha para lucir así. Me pregunto cómo se sentirá esta tela al deslizarse por tu piel cuando te la quite esta noche».
El comentario descarado y posesivo la hizo sonrojarse furiosamente. Samuel, estamos en público, siseó ella, tratando de apartarse. Él no la soltó. Al contrario, la atrajo más hacia sí, su cuerpo musculoso presionando contra el de ella. Exactamente. Quiero que todo el mundo vea lo hermosa que es mi esposa. Quiero que sepan que eres mía. El primer gran evento llegó una semana después, la gala anual de beneficencia del hospital donde ella trabajaba. Era el evento social más importante del año, y su primera aparición oficial como la señora Alarcón. Cuando bajó por la gran escalera del penthouse con el vestido esmeralda, encontró a Samuel esperándola al pie. Llevaba un smoking a medida que lo hacía parecer aún más imponente, como una pantera en la noche. Le ofreció una caja de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes y esmeraldas que debían valer una fortuna. Un regalo. Para mi esposa, dijo, y él mismo se lo abrochó alrededor del cuello. Sus dedos fríos rozaron su nuca, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Recuerda el papel de esta noche, Gabriela. Adórame. En la gala, fueron el centro de atención. Los flashes de las cámaras lo cegaban. Samuel nunca la soltó, su mano siempre posesiva en su espalda baja. Le susurraba cosas al oído, anécdotas sobre la gente que los rodeaba, haciéndola sonreír. Para el mundo, parecían la pareja perfecta, el magnate implacable domado por la hermosa y joven doctora. Gabriela se sorprendió de lo fácil que era desempeñar el papel, sobre todo cuando los ojos de sus antiguos colegas se abrían de par en par al verla del brazo de Samuel Alarcón. Entonces, lo vio. El doctor Marcos Rivas estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de médicos. Su mirada se encontró con la de ella, y la sonrisa amistosa en su rostro se congeló, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y confusión. Hizo un gesto para acercarse. El cuerpo de Samuel se tensó al instante. Sintió sus dedos apretarse en su espalda. No le hables, le ordenó en un susurro gélido. Pero Samuel, es mi amigo, mi colega. Sería grosero ignorarlo. Yo decido lo que es grosero y lo que no lo es, siseó él. Y no quiero a ese hombre cerca de ti. Pero ya era demasiado tarde. Marco se acercaba a ellos, con el ceño fruncido por la preocupación. Gabriela. Felicidades, he oído la noticia. Fue una sorpresa, dijo, su voz tensa. Gabriela forzó una sonrisa. Marcos, hola. Sí, todo ha sido muy rápido. Quiero presentarte a mi esposo, Samuel Alarcón. Samuel no extendió la mano. Simplemente miró a Marcos de arriba abajo con un desdén apenas velado. Doctor Rivas. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Marcos, ignorando la hostilidad de Samuel, se dirigió a Gabriela. ¿Estás bien, Gaby? Si necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes que. No pudo terminar la frase. Samuel la rodeó con el brazo, atrayéndola firmemente contra su costado y la interrumpió, su voz suave como la seda pero afilada como una navaja. Mi esposa tiene todo lo que podría necesitar, doctor. La cuido muy bien. Ahora, si nos disculpa, tenemos que saludar a otros invitados. Y sin esperar respuesta, la alejó de allí, dejando a un Marcos estupefacto y preocupado. Una vez que estuvieron a una distancia segura, se detuvo y la giró para que lo enfrentara, su agarre en sus brazos casi doloroso. Su rostro era una máscara de furia helada. ¿Qué parte de no le hables, no entendiste? Espetó en voz baja y furiosa. Es solo un amigo, Samuel, estás exagerando. No me gusta la forma en que te mira. Como si fuera suya. Pero no lo eres. Eres mía. Su voz bajó a un gruñido posesivo. Quiero que te quede muy claro, Gabriela. En público, en privado, dormida o despierta, eres mía. Y no comparto mis posesiones. Se inclinó, y frente a cientos de ojos curiosos, la besó. No fue un beso tierno ni uno para las cámaras. Fue un beso profundo, hambriento, un acto de pura posesión. La tomó por sorpresa, su lengua invadiendo su boca, reclamándola de una manera que la dejó temblando y sin aliento. Cuando finalmente se apartó, sus ojos grises ardían con una mezcla de celos, deseo y triunfo. Ahora sonríe, mi amor, susurró contra sus labios hinchados. Y demuéstrale a todo el mundo a quien le pertenece esa sonrisa. Gabriela, aturdida y con el corazón desbocado, no tuvo más remedio que obedecer, consciente de que el delirio de Samuel apenas acababa de comenzar. El beso fue un punto de quiebre, una declaración de guerra y posesión que resonó en el tenso silencio del coche durante el trayecto de vuelta al penthouse.
Gabriela miraba por la ventana, pero no veía las luces de la ciudad, veía el rostro furioso de Samuel, sentía la presión de sus labios reclamándola, la humillación pública y la extraña y aterradora corriente que había recorrido su cuerpo. No le dirigió la palabra hasta que las puertas del ascensor privado se abrieron en su santuario de cristal. Apenas entró, se giró y lo enfrentó, su voz temblaba de una ira contenida. «Nunca más vuelvas a hacer eso», dijo, sus palabras como esquirlas de hielo. «Nunca más me humilles de esa manera. Creí que teníamos un acuerdo de negocios, no que me habías comprado como un objeto para exhibir y marcar». Samuel se quitó la pajarita lentamente, sus ojos grises fijos en ella, ardiendo con una emoción helada. Dejó la pajarita sobre una mesa de mármol y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que retroceder y su espalda chocó contra la pared fría. Apoyó una mano a cada lado de su cabeza, atrapándola. «Que te quede claro, Gabriela. Tú eres mucho más que un negocio. Eres una obsesión que llevo cultivando por más tiempo del que imaginas. Y lo de esta noche no fue una humillación. Fue una aclaración. Para ti, para ese estúpido doctor y para cualquiera que se atreva a mirarte como si estuvieras disponible». Se inclinó, su aliento cálido rozando su mejilla. «Porque no lo estás. Desde el momento en que aceptaste mi trato, tu cuerpo, tus sonrisas, incluso el aire que respiras, me pertenecen. Me pregunto si entiendes la magnitud de lo que eso significa». El miedo se mezcló con un desafío imprudente en el interior de Gabriela. «No te pertenezco. Soy un ser humano, no una de tus empresas». La risa de Samuel fue un sonido bajo y carente de humor. «Eres mi inversión más valiosa, querida. Y protejo mis inversiones». Lo que sentí esta noche, viéndote reír con él, fue un deseo primitivo de arrancarle los ojos y luego traerte a casa para recordarte en mi cama, gimiendo mi nombre una y otra vez, a quien le pertenece cada centímetro de tu piel. ¿Eso te suena a un negocio? Su lenguaje crudo y posesivo la escandalizó, pero también envió una extraña y prohibida descarga de calor a través de su cuerpo. Se odió por ello. Lo miró a los ojos, tratando de proyectar una fuerza que no sentía. «Eres un monstruo», completó él, su voz un susurro seductor. «Tal vez. Pero soy tu monstruo. Y vas a aprender a amarme, o al menos, a desearme tanto como yo te deseo a ti. Es inevitable». Acercó su boca a la de ella, tan cerca que sus labios casi se rozaban. Gabriela contuvo la respiración, esperando el asalto, pero no llegó. Él se quedó allí, torturándola con la proximidad, permitiendo que la tensión creciera hasta que se hizo casi insoportable. «Ve a dormir, Gabriela», dijo finalmente, su voz ronca. «Mañana empieza de verdad tu educación como mi esposa». Y se apartó, dejándola temblando contra la pared, con el corazón desbocado y la mente sumida en el caos. A la mañana siguiente, Gabriela se despertó con una nueva determinación. No iba a ser una prisionera en su jaula dorada. Después de dejar a Sofía en su nueva y prestigiosa escuela, acompañada por un chofer, abordó a Samuel en su despacho dentro del penthouse. Él estaba al teléfono, cerrando un trato multimillonario en mandarín, pero le hizo un gesto para que esperara. Cuando colgó, la miró con una ceja arqueada. «¿Dormiste bien?», preguntó con una falsa cordialidad. «Quiero volver a trabajar», dijo ella, yendo directamente al grano. «Soy médico. Tengo responsabilidades con mis pacientes y mi carrera». Samuel tamborileó sus dedos sobre el escritorio. La miró durante un largo rato, su expresión indescifrable. «No es necesario que trabajes. Tienes todo lo que necesitas». «No se trata de necesidad, se trata de quién soy», insistió ella. «Si quieres que esta farsa sea creíble, no tiene más sentido que la brillante doctora que te conquistó continúe con su brillante carrera. Sería sospechoso que desapareciera de repente». Vio un destello de admiración a regañadientes en sus ojos. Tenía razón y ambos lo sabían. «Muy bien», concedió él finalmente. «Puedes seguir trabajando. Con condiciones. El señor Hurtado, mi jefe de seguridad, te acompañará al hospital y permanecerá allí hasta que termines tu turno. Irás y vendrás en el coche de la empresa. Y limitarás al mínimo indispensable tu interacción con el doctor Rivas. Si me entero de que has tenido un solo encuentro privado con él, tu carrera habrá terminado ese mismo día. ¿Entendido?». Era un compromiso, pero las cadenas seguían ahí, ahora simplemente con una correa más larga. «Entendido», dijo ella, apretando la mandíbula. Su primer día de vuelta en el hospital fue extraño.
La noticia de su matrimonio relámpago con Samuel Alarcón se había extendido como la pólvora. Sus colegas la miraban con una mezcla de envidia, asombro y sospecha. Sentía sus susurros a sus espaldas. Y la presencia constante y silenciosa de Hurtado, un hombre grande e inexpresivo que esperaba fuera de las áreas de pacientes, era un recordatorio constante de su situación. Buscó a Marcos, queriendo disculparse por la escena de la gala, pero no lo encontró por ninguna parte. Finalmente, le preguntó a una de las enfermeras jefe. ¿Marcos? Oh, le ofrecieron una oportunidad increíble, dijo la enfermera. Un puesto de investigación en la sucursal de la Clínica Mayo en Arizona. Se fue ayer. Fue todo muy repentino. A Gabriela se le heló la sangre. Arizona. Era demasiada coincidencia. Sacó su teléfono y vio que tenía un mensaje de un número desconocido. Era de Marcos. Gaby, tuve que aceptar esto. Las cosas se pusieron complicadas. Por favor, solo dime si estás bien. Si estás en problemas. Su corazón se encogió. Sabía, con una certeza absoluta, que Samuel estaba detrás de esto. Había exiliado a su amigo del país para mantenerlo alejado de ella. La furia y una sensación de impotencia la invadieron. Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era Samuel. Espero que no estés pensando en contestar ese mensaje, dijo su voz fría como el hielo, sin siquiera un saludo previo. Ella miró a su alrededor, paranoica. ¿Cómo? Tengo ojos y oídos en todas partes, Gabriela. Especialmente cuando se trata de ti. Bórralo. Ahora. Era una orden. Se dio cuenta de la aterradora extensión de su control. No era solo Hurtado. Él había intervenido su teléfono. Quizás todo su entorno. Se sintió violada, expuesta y completamente atrapada. Con dedos temblorosos, borró el mensaje y el contacto, el último vínculo con su vida anterior. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso y tenso. Ni siquiera el parloteo feliz de Sofía sobre su día pudo disipar la tormenta que se gestaba entre ellos. Una vez que la niña estuvo acostada, Gabriela lo enfrentó en el salón. Hiciste que despidieran a Marcos, lo acusó, su voz cargada de desprecio. Yo no hago que despidan a la gente, Gabriela, respondió él, sirviéndose un whisky. Le presenté una oportunidad que un joven ambicioso no podía rechazar. Una que casualmente lo sitúa a 3000 kilómetros de mi esposa. No tenías ningún derecho. Tenía todos los derechos. El derecho de un esposo a eliminar una amenaza potencial para su matrimonio. Te advertí que te alejaras de él. No me escuchaste, así que tomé medidas más permanentes. Agradéceme que no fueran más severas. Se acercó a ella, el olor a whisky en su aliento. Tienes que entender que no hay líneas que no cruzaré por ti. No hay nada que no haré para mantenerte a mi lado. Aprende a aceptarlo. Lucha contra mí, y solo te harás daño a ti misma. Pasaron las semanas. Gabriela se sumergió en su trabajo como un náufrago que se aferra a una balsa. Era el único lugar donde sentía que todavía era ella misma, aunque la sombra de Hurtado siempre estaba presente. En público, desempeñaba su papel a la perfección. La señora Alarcón era elegante, sonriente y estaba claramente enamorada de su poderoso marido. En privado, vivían como dos extraños educados que compartían la crianza de una niña. Sin embargo, a pesar de su resentimiento, comenzó a ver otras facetas de Samuel. Lo veía pasar horas en el suelo jugando con los dinosaurios de Sofía, escuchando sus historias con una paciencia infinita. Lo descubrió una noche en la biblioteca, leyendo poesía, los mismos versos de Neruda que a ella le gustaban, y se preguntó si era otra de sus investigaciones calculadas o una genuina coincidencia. Una noche, se despertó con sed. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, escuchó un sonido proveniente de la oficina de Samuel, un gemido ahogado. La puerta estaba entreabierta. Empujada por la curiosidad, se asomó. Lo vio dormido en el sofá, con el ceño fruncido por la angustia. Estaba teniendo una pesadilla. No, déjame. Ricardo, murmuraba, su cuerpo tenso. Se agitó, atrapado en sus demonios nocturnos. Por un instante, el hombre omnipotente y controlador desapareció, y en su lugar vio a alguien vulnerable, atormentado. Sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Sin pensar, entró y le tocó suavemente el hombro. Samuel, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados y llenos de un pánico salvaje que ella nunca había visto. Cuando la reconoció,
La confusión en su rostro se transformó en una ira helada y vergonzosa. ¿Qué haces aquí? Fuera, le espetó, su voz dura. Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado, herida por su reacción. Huyó de vuelta a su habitación, pero la imagen de su rostro asustado se quedó grabada en su mente. ¿Quién era Ricardo? ¿Qué demonios lo perseguían en la oscuridad? El incidente creó una pequeña fisura en el muro de resentimiento que ella había construido. Empezó a observarlo de otra manera, buscando más grietas en su armadura. Y entonces, todo cambió una lluviosa noche de martes. Salía tarde del hospital después de un turno doble agotador. Hurtado la esperaba junto al coche, como siempre. Mientras caminaban por el aparcamiento casi vacío, un hombre que parecía un vagabundo tropezó y chocó con ella. Disculpe, doctora, masculló, sin mirarla a los ojos. Hurtado lo apartó inmediatamente. Tenga más cuidado. Pero el hombre ya se estaba escabullendo en la oscuridad. Gabriela no le dio importancia, hasta que metió las manos en los bolsillos de su abrigo en el coche y sintió un trozo de papel que no estaba allí antes. Esperó a llegar a la seguridad del Penthouse para leerlo. Desplegó el papel arrugado en su baño. Estaba escrito con letras recortadas de revistas, como en las películas de secuestros. Bonito juguete nuevo el de Alarcón. Sería una pena que se rompiera. Sabemos lo de tu hermanita. Aléjate de él si quieres que siga a salvo. El mundo de Gabriela se inclinó. No era una amenaza vacía. Sabían de Sofía. Su corazón se convirtió en un trozo de hielo en su pecho. El miedo, un miedo visceral y paralizante como nunca antes había sentido, la ahogó. Por primera vez desde que se casó con Samuel, no pensó en correr para alejarse de él. Pensó en correr hacia él. Salió del baño, pálida y temblando, y lo encontró en el salón, mirando la lluvia golpear contra los ventanales. Él se giró al sentir su presencia, y su expresión indiferente se desvaneció al ver el terror en su rostro. Gabriela, ¿qué pasa? Ella no pudo hablar. Simplemente le tendió la nota con la mano temblorosa. Él la leyó, y su rostro se transformó. La frialdad calculadora fue reemplazada por una furia negra y letal que era aterradora de contemplar. El papel se arrugó en su puño. Pero en lugar de gritar o romper algo, hizo lo que ella menos esperaba. Se movió hacia ella con dos zancadas rápidas y la envolvió en sus brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza desesperada y protectora. Era la primera vez que la abrazaba, no por posesión o deseo, sino por puro instinto de protegerla. Él hundió el rostro en su pelo, y ella sintió un temblor recorrer su poderoso cuerpo. Te juro por mi vida, susurró, su voz un gruñido bajo y peligroso contra su sien, que quienquiera que haya escrito esto dejará de existir. Nadie, absolutamente nadie en este mundo te tocará a ti ni a tu hermana mientras yo respire. En ese momento, acurrucada contra el hombre que había secuestrado su vida, sintiendo los latidos de su corazón como un tambor de guerra, Gabriela no se sintió como una prisionera. Por primera vez, se sintió segura. El abrazo de Samuel no fue como ninguno de los toques anteriores. No era la marca de un propietario ni la audacia de un seductor, era el ancla de un hombre aterrorizado aferrándose a lo único que importaba en su mundo a punto de naufragar. Gabriela sintió la tensión de acero en sus músculos, el latido frenético de su corazón contra su mejilla y, por primera vez, sintió la vulnerabilidad cruda y sin filtros de él. El miedo de ella, todavía un nudo helado en su estómago, comenzó a disiparse, reemplazado por la abrumadora fuerza de su protección. Él la sostuvo así durante un largo momento, respirando su aroma como si fuera oxígeno, hasta que finalmente la soltó, pero solo para sujetarla por los hombros. Sus ojos grises eran dos tormentas de furia letal. Hurtado, su voz resonó en el Penthouse con una autoridad escalofriante, y el jefe de seguridad apareció en el umbral casi al instante. Doble la seguridad en este edificio. Nadie entra ni sale sin mi autorización personal. Quiero un equipo en la escuela de Sofía, discretos, pero que no le quiten los ojos de encima ni un segundo. Revisa las grabaciones del aparcamiento del hospital de las últimas 24 horas. Encuentra al hombre que se topó con mi esposa. No quiero que lo arresten. Quiero que me lo traigan. A mí. Hurtado asintió una vez, su rostro una máscara impasible. Considere lo hecho, señor. Y desapareció. Samuel se volvió hacia Gabriela, su mirada suavizándose ligeramente al ver su rostro pálido. La guió hasta el sofá y la hizo sentarse, arrodillándose frente a ella, un gesto de sumisión que la dejó atónita. Mírame, Gabriela. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. Esto es mi culpa, dijo él, su voz ronca de autorreproche.
Mi mundo es peligroso. Tengo enemigos. No debía arrastrarte a esto. No a ti ni a Sofía. ¿Quiénes son?, susurró ella. ¿Quién haría algo así? Podría ser una docena de personas, admitió él, con una honestidad brutal. Rivales en los negocios a los que he arruinado, gente que envidia mi posición. No importa quiénes sean. Cometieron un error. Amenazarte a ti, es lo último que harán en su vida. Vio la verdad absoluta en sus palabras. Este hombre era un depredador, y acababan de amenazar a su camada. Una parte de ella debería haber estado aterrorizada por él, por la violencia que prometían sus ojos, pero todo lo que sentía era un profundo y abrumador alivio. Sofía no puede saber nada de esto, dijo ella, su instinto maternal tomando el control. Se asustaría mucho. Nunca lo sabrá, le aseguró él. Para ella, todo seguirá igual. Pero para nosotros, las cosas van a cambiar. A partir de esta noche, dormirás en mi habitación. Gabriela se tensó. Samuel, no creo que sea el momento. No es una proposición, Gabriela, es una medida de seguridad, la cortó él, su voz firme pero sin la dureza de antes. No voy a dejarte sola ni un segundo en esta casa hasta que sepa que estás a salvo. Dormirás en mi cama, y yo dormiré en el sofá de la habitación si eso te hace sentir más cómoda. Pero no saldrás de mi vista. No había espacio para la discusión. La lógica era implacable, en el fondo, la idea de estar sola en su enorme habitación la aterraba. Asintió en silencio. Esa noche, la rutina se sintió surrealista. Ayudaron a Sofía a prepararse para la cama, leyeron su cuento como siempre, y la niña no notó nada fuera de lo común. Pero para Gabriela, cada sombra en el pasillo, cada crujido del edificio, era una amenaza potencial. Cuando entró en la suite Samuel, se sintió como una intrusa en el santuario del león. La habitación era como él, grande, oscura, lujosa y ordenada con una precisión militar. Él ya había preparado el sofá con almohadas y una manta. Ella se metió en la cama, que parecía absurdamente grande y vacía. Se sentía la tensión en el aire, una mezcla de miedo, gratitud y una creciente conciencia del hombre que estaba a tan solo unos metros de ella. Las luces estaban apagadas, solo la luz de la ciudad se filtraba a través de los ventanales. Pasaron las horas y ninguno de los dos durmió. Podía escuchar el sonido de su respiración controlada, sentir su vigilancia en la oscuridad. Samuel, susurró ella finalmente en el silencio. Hubo una pausa. Sí, Gabriela. En tu oficina, aquella noche, te escuché. Estabas teniendo una pesadilla. Mencionaste un nombre. Ricardo. El silencio que siguió fue tan profundo y pesado que Gabriela se arrepintió de haber hablado. Pensó que no le contestaría. Pero entonces, su voz llegó desde la oscuridad, despojada de toda su arrogancia, dejando solo un rastro de un dolor antiguo. Ricardo era mi hermano pequeño. Gabriela esperó, sin atreverse a respirar. Él se movió, y en la penumbra vio su silueta levantarse del sofá y acercarse a la ventana, una figura solitaria contra el telón de fondo de la ciudad. Era la luz de mi familia. Lleno de vida, despreocupado, todo lo que yo no era. Yo era el serio, el responsable, el heredero. Él era el artista, el soñador. Su voz era monótona, como si estuviera recitando un hecho de un libro de historia y no la tragedia de su vida. Cuando yo tenía 21 años, estaba empezando en la empresa de mi padre. Quería demostrar mi valía, ser más agresivo, más despiadado que él. Me enfrenté a un rival, Ignacio Torres. Un hombre tan hambriento de poder como yo, pero sin ningún código moral. La batalla se volvió personal. Torres empezó a usar tácticas sucias, amenazas veladas. Ricardo, que tenía 17 años, me idolatraba. Quería ayudarme, me veía como su héroe. Le dije que se mantuviera al margen, que no era su problema, probablemente con más dureza de la necesaria. Pero él no escuchó. Samuel hizo una pausa, y Gabriela pudo oír el dolor contenido en su respiración. Una noche, Ricardo escuchó a Torres amenazarme por teléfono. Mencionó mi coche, un deportivo que yo adoraba. Ricardo, en su lealtad ciega, pensó que Torres iba a sabotear mi coche para hacerme daño en una carrera ilegal en la que solíamos participar. Así que esa noche, sin decirme nada, tomó mi coche para comprobar si los frenos habían sido manipulados. Torres no había tocado los frenos. Había aflojado la tuerca de una de las ruedas delanteras. El silencio volvió a caer, cargado de la horrible conclusión. La rueda se salió en una curva a alta velocidad, continuó Samuel,
su voz ahora un susurro roto. El coche volcó varias veces. Murió al instante. Ignacio Torres se aseguró de que pareciera un accidente de un joven imprudente. No había pruebas. Pero yo sabía que era él. Y lo peor, su voz se quebró por primera vez, lo peor es que fue mi culpa. Mi arrogancia, mi ambición, mi estúpida guerra con Torres lo mataron. Se lo advertí, sí, pero debí protegerlo. Era mi hermano pequeño. Y le fallé. Gabriela sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Por fin, entendió al hombre detrás del monstruo. El control obsesivo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, la necesidad de proteger a los suyos con una ferocidad casi demente, todo nacía de esa herida incurable. Salió de la cama, la seda de su camisón susurrando en el silencio, y se acercó a él. Se paró a su lado, mirando su perfil rígido contra las luces de la ciudad. Sin decir una palabra, le tomó la mano. Sus dedos estaban helados. Él se estremeció ante su tacto, pero no se apartó. Ella entrelazó sus dedos con los de él. No fue tu culpa, Samuel, dijo ella en voz baja. Él soltó una risa amarga y hueca. Fácil decirlo. Pero yo vivo con su fantasma cada noche. Se giró para mirarla, y a la luz de la luna, ella pudo ver el tormento en sus ojos grises. Vio al joven de 21 años que había perdido a su hermano, al hombre que había construido una fortaleza a su alrededor para que nadie pudiera volver a hacerle daño, ni pudiera él volver a fallarle a nadie. Y en ese momento, su corazón se rompió por él. Lentamente, levantó la otra mano y le acarició la mejilla. Su barba de un día raspó suavemente su palma. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como una criatura sedienta que encuentra agua. Me pasé la vida construyendo un imperio para asegurarme de ser tan poderoso que nadie pudiera volver a tocarme. Y luego llegaste tú, susurró él, abriendo los ojos, tan pura y buena, y me di cuenta de que mi poder no significaba nada. Que era un monstruo que solo podía admirar la belleza desde lejos por miedo a destruirla. Por eso me mantuve alejado. Pero cuando vi a Rivas tocarte, todo ese miedo se convirtió en rabia. Si no podía ser lo suficientemente bueno para ti, al menos me aseguraría de que nadie más te tuviera. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, sus confesiones flotando entre ellos en la penumbra. El muro entre ellos, construido con un contrato, con resentimiento y miedo, se había derrumbado por completo. Todo lo que quedaba era la cruda verdad, dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado la una en la otra. Samuel bajó la mirada a los labios de ella, y luego volvió a sus ojos, una pregunta silenciosa en su mirada. Ya no era una exigencia, era una súplica. Gabriela le dio su respuesta inclinándose hacia él, cerrando la distancia que quedaba entre ellos. Su primer beso real no fue como el beso furioso y posesivo de la gala. Comenzó suave, un toque tierno y exploratorio, lleno de toda la emoción y la vulnerabilidad que acababan de compartir. Era un beso de consuelo, de perdón, de aceptación. Pero debajo de la ternura ardía una corriente de deseo que había estado latente durante meses. Samuel gimió suavemente, un sonido gutural de rendición, y la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo duro y cálido. El beso se profundizó, volviéndose hambriento, desesperado. Ya no era un monstruo reclamando su posesión, sino un hombre reclamando a su mujer. Las manos de Gabriela se enredaron en su pelo, tirando de él, respondiendo a su pasión con una propia que no sabía que poseía. Sus cuerpos se amoldaron perfectamente, el suave satén de su camisón contra la fina lana de sus pantalones. Era una colisión de dos mundos, de dos soledades que finalmente se encontraban. La levantó en brazos sin romper el beso y la llevó a la cama. La depositó suavemente sobre las sábanas, su cuerpo cerniéndose sobre el de ella. A la luz de la ciudad, sus ojos grises ardían con una intensidad que la consumió por completo. Dime que me detenga, Gabriela, jadeó él contra su boca. Dime ahora que pare, o te juro que no podré. Pero ella no quería que se detuviera. En el fondo de sus ojos, no veía a un magnate frío ni a un secuestrador calculador. Veía a Samuel. Su Samuel. Y por primera vez en su vida, se sentía completamente suya, no por contrato, sino por elección. No te detengas, susurró ella. Y no lo hizo. La mañana siguiente, la luz del sol inundó la habitación, encontrándolos entrelazados entre las sábanas revueltas. Gabriela se despertó primero, acurrucada contra el pecho de Samuel, su brazo posesivo todavía alrededor de su cintura. La intimidad de la situación debería haberla asustado, pero en lugar de eso, sentía una calma, una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado.
Podía sentir la respiración profunda y rítmica de él, y se permitió, por primera vez, observarlo sin sus defensas. Las líneas de su rostro estaban relajadas en el sueño, parecía más joven, menos intimidante. Una extraña ternura la invadió. Él se movió, y sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en ella. Por un segundo, hubo confusión, seguida de una comprensión lenta. No hubo arrogancia ni triunfo en su mirada, solo un asombro silencioso. «Buenos días», susurró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Él le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel con una nueva reverencia. «¿Estás bien?». La pregunta era genuina, cargada de una preocupación que le llegó al corazón. «Estoy bien», le aseguró. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, aprendiendo los contornos del nuevo mundo que habían creado durante la noche. Justo en ese momento, el teléfono seguro de Samuel en la mesita de noche emitió un pitido. Su expresión cambió, la dureza regresando a su rostro. Se estiró para cogerlo y leyó el mensaje. Su cuerpo entero se puso rígido. «Lo encontramos», dijo, su voz era un filo de acero. «Al hombre del aparcamiento». Se levantó de la cama, completamente indiferente a su desnudez, y caminó hacia la ventana mientras leía el resto del informe en su teléfono. Gabriela lo observó, el calor del momento desvaneciéndose ante la fría realidad de la amenaza. «¿Y?», preguntó ella con el corazón en un puño. Samuel se giró para mirarla, y el hombre que había compartido su cama había desaparecido, reemplazado por el implacable señor Alarcón. En sus ojos había una furia tan fría y concentrada que a ella le dio un escalofrío. Cantó. Dijo que un hombre le pagó para que te diera la nota. Lo describió. Hizo una pausa, y su mandíbula se apretó con tanta fuerza que un músculo palpitó en su mejilla. Era la mano derecha de Ignacio Torres. El nombre flotó en el aire, un fantasma del pasado que se había vuelto terriblemente real. El hombre que había matado a su hermano, el arquitecto de su dolor, había vuelto. Y esta vez, su objetivo era ella. Él está detrás de esto, dijo Samuel, su voz baja y llena de una promesa de violencia. Ha vuelto, Gabriela. Y ha cometido su último error. La atmósfera en la suite cambió instantáneamente. El calor de la intimidad se evaporó, reemplazado por el aire gélido de una guerra inminente. Samuel se movió con una eficiencia depredadora, poniéndose un pantalón y una camiseta con una velocidad que hablaba de urgencia. Gabriela lo observó, un nudo de miedo formándose en su estómago. El hombre con el que había hecho el amor, el hombre que le había revelado sus cicatrices más profundas, se había desvanecido, y en su lugar estaba el general Alarcón, preparando a sus ejércitos para la batalla. Se acercó a ella y le tomó la cara entre las manos, su toque firme pero extrañamente reconfortante. Escúchame con atención, Gabriela. A partir de este segundo, nada es como antes. Tu vida y la de Sofía son mi única prioridad. No vas a volver al hospital. No hasta que esto termine. El pánico se apoderó de ella. Samuel, no puedes hacer eso. Mi trabajo, mis pacientes. Tus pacientes tienen otros médicos, la interrumpió, su voz inflexible como el granito. Sofía solo te tiene a ti. Yo solo te tengo a ti. No voy a permitir que te uses como cebo para ese psicópata. No saldrás de este edificio. Ninguna de las dos. Su dictamen era absoluto, pero esta vez Gabriela no lo vio como el acto de un carcelero, sino como la medida desesperada de un hombre aterrorizado de perderlo todo otra vez. Aún así, su espíritu luchador se rebeló. Sofía se volverá loca encerrada aquí. Necesita una rutina, normalidad. Le construiremos un mundo aquí dentro, replicó él, sus pulgares acariciando sus pómulos. Contrataré a los mejores tutores, traeré un zoológico entero si es necesario, pero no pisará la calle. Gabriela, por favor, su voz bajó, volviéndose casi una súplica, no luches contra mí en esto. Es la única forma en que puedo manteneros a salvo. Es la única forma en que puedo concentrarme en destruir a Torres sin que el miedo por vosotras me paralice. Miró profundamente en sus ojos grises y vio, más allá de la determinación de acero, un pánico apenas contenido. El fantasma de su hermano estaba entre ellos, un recordatorio de lo que costaba un solo error. Asintió, el corazón encogido. Está bien, Samuel. Haremos lo que dices. La gratitud que inundó sus ojos la desarmó. Se inclinó y la besó, un beso duro, rápido y lleno de una desesperación posesiva. Bien. Ahora vístete. Tenemos mucho que hacer.
Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Samuel convirtió la biblioteca del Penthouse en una sala de guerra. Se instalaron más pantallas, líneas telefónicas seguras y un equipo de analistas de seguridad de rostro adusto trabajaba en silencio, sus dedos volando sobre los teclados. Hurtado coordinaba la seguridad física, que se había cuadruplicado. Había guardias visibles en el pasillo, en el ascensor, e invisibles en los pisos de arriba y de abajo. El Penthouse se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Gabriela se dedicó a la tarea más difícil, explicarle la situación a Sofía sin asustarla. Le dijo que iban a tener unas vacaciones especiales en casa durante un tiempo, con nuevos profesores que vendrían a enseñarle cosas emocionantes. Para su sorpresa, Sofía se lo tomó como una gran aventura. Ese día, un tutor de arte llegó y pasaron la tarde pintando un mural de un volcán en una de las paredes de su cuarto de juegos, riendo mientras se manchaban de pintura. A pesar del caos que la rodeaba, Gabriela sintió una extraña paz. Estaba protegida, Sofía estaba feliz y Samuel estaba luchando por ellas. Por la tarde, Gabriela entró en la sala de guerra con una bandeja de café y sándwiches. Los analistas levantaron la vista, sorprendidos, pero Samuel, que estaba de pie frente a un mapa digital del mundo, ni siquiera se giró. Quiero todos los activos de Torres en una pantalla. Sus empresas fantasma, sus cuentas en el extranjero, sus propiedades. Quiero saber hasta el último centavo que tiene y dónde lo esconde. Su voz era la de un cirujano a punto de hacer una incisión mortal. Uno de los analistas habló. Señor, gran parte de su fortuna está blindada a través de complejas redes de fideicomisos en paraísos fiscales. Romper eso podría llevar años. Samuel finalmente se giró, y su mirada era tan fría que el analista pareció encogerse. No os pago para que me digáis lo que no se puede hacer. Os pago para que encontréis la manera de hacerlo. Tenéis 24 horas para encontrarme una grieta. Una sola. La más mínima debilidad en su armadura financiera. Ahora, fuera de aquí. Todos. El equipo se dispersó en segundos, dejando a Samuel y Gabriela solos en la habitación iluminada por el brillo de las pantallas. Él se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración y agotamiento. Gabriela dejó la bandeja en una mesa y se acercó a él por detrás. Puso sus manos en sus hombros tensos y comenzó a masajearle los músculos del cuello y la espalda, que estaban duros como rocas. Él suspiró, inclinando la cabeza hacia adelante y permitiendo su contacto. No deberías estar aquí. Es un lugar feo, murmuró él. Es donde tú estás, respondió ella en voz baja, continuando con sus masajes. No voy a esconderme en mi habitación mientras tú libras una guerra por nosotras. Somos un equipo, ¿recuerdas? Él se giró, tomando sus manos y llevándoselas a los labios, besando sus nudillos. ¿Qué he hecho para merecerte?, dijo, su voz ronca. Me sobreviviste, respondió ella con una pequeña sonrisa. Eso te califica para casi cualquier cosa. La tensión en su rostro se suavizó por un momento, reemplazada por un afecto tan intenso que la dejó sin aliento. La atrajo hacia sí, su boca buscando la de ella en un beso que no tenía nada de la desesperación de la mañana, sino que estaba lleno de una profunda necesidad y un anhelo ardiente. Era el beso de un hombre que había encontrado su único refugio en medio de la tormenta. Sus manos se deslizaron desde su cintura hasta su trasero, levantándola y sentándola en el borde del enorme escritorio de caoba sin romper el beso, esparciendo algunos papeles al suelo. Él se interpuso entre sus piernas, su cuerpo presionando contra el de ella. El mundo de las finanzas, las amenazas y la venganza se desvaneció. Solo existían ellos dos. Te quiero, murmuró él contra sus labios, las palabras que ella nunca pensó que escucharía, dichas con una ferocidad que las convertía en un juramento sagrado. Te quiero tanto que me asusta. Eres mi única debilidad, Gabriela. Y ahora, eres mi única fuerza. Sus manos subieron por su blusa, su toque quemando a través de la tela. Dime que me quieres, Gabriela. Necesito oírlo. El corazón de ella se desbordó. Ya no había dudas, ni contratos, ni miedo. Solo él. El hombre que la había visto, que la había cuidado incluso cuando la estaba encarcelando. El hombre que había derribado sus propios muros por ella. Te quiero, Samuel, susurró, su voz cargada de una emoción que la hizo llorar. Te quiero. Sus palabras parecieron romper la última de sus ataduras. La besó con una pasión desenfrenada, arrancando los botones de su blusa, deseoso de sentir su piel contra la suya. Y allí mismo, en el centro neurálgico de su guerra, sobre los mapas de sus dominios y los planes para destruir a su enemigo, le hizo el amor,
reclamándola como su reina en el trono de su poder. 2 días después, llegó el primer contraataque. No fue una amenaza física, sino algo mucho más insidioso. Gabriela estaba viendo las noticias en la sala de estar cuando un titular de última hora llamó su atención. Un conocido portal de noticias sensacionalistas había publicado una exclusiva. En la pantalla apareció su foto junto a la de Samuel, y debajo, en letras grandes y amarillas, el matrimonio de cuento de hadas del magnate Alarcón, ¿una farsa? Revelado el contrato secreto. A Gabriela se le cayó el alma a los pies. La noticia detallaba, con una precisión escalofriante, los términos de su acuerdo original. La deuda de sus padres, la duración de 1 año del contrato, la compra de una esposa para asegurar un acuerdo de fusión. Lo pintaban como un monstruo que se aprovechaba de una joven desesperada, y a ella como una cazafortuna sin escrúpulos. Era la letra de la nota, hecha pública, bonito juguete nuevo. Torres no le estaba atacando físicamente, la estaba destruyendo socialmente, tratando de aislarla, de convertir a la opinión pública en su contra, y lo que era peor, sembrar la duda entre ella y Samuel. Justo en ese momento, Samuel entró en la habitación. Vio las imágenes en la televisión y el rostro horrorizado de Gabriela, y una furia silenciosa y terrible se apoderó de él. Tomó el mando a distancia y apagó el televisor, sumiendo la habitación en el silencio. «Es él», dijo Gabriela, su voz un hilo. «Lo sé». Samuel cogió su teléfono. «Ramírez», dijo con una calma letal. «Compra el portal de noticias, La Primicia. Y luego despide a todos. Quiero que el sitio esté cerrado en 1 hora. No me importa el precio». Colgó y se arrodilló frente a ella, como la primera noche, tomando sus manos frías entre las suyas. «Esto no significa nada. Es el acto de un cobarde desesperado que no puede alcanzarme y trata de herirte a ti. No va a funcionar. Pero la gente lo creerá», sollozó ella. «Pensarán que soy». «Me importa una mierda lo que piense la gente», dijo él con ferocidad. «Lo único que importa es lo que nosotros sabemos. Y yo sé que eres la mujer más honorable que he conocido. Te casaste conmigo para salvar a tu hermana. No hay nada más noble que eso. El resto es ruido». Su fe inquebrantable en ella fue el bálsamo que su alma herida necesitaba. Pero el ataque de Torres no había terminado. Esa misma tarde, un mensajero entregó un paquete en la recepción del edificio. La seguridad lo escaneó y revisó a fondo antes de subirlo. Iba dirigido a Samuel Alarcón. Lo abrieron en la sala de guerra, sobre la mesa despejada. Dentro, envuelto en seda negra, había una réplica perfecta a escala del coche deportivo en el que Ricardo había muerto. Era del mismo color, con la misma matrícula. Estaba meticulosamente destrozado de la misma manera que el original, la rueda delantera izquierda arrancada. Debajo del coche, había una pequeña nota escrita a mano en una tarjeta elegante. «Algunos juguetes se rompen con demasiada facilidad. Espero que cuides mejor el nuevo». Gabriela ahogó un grito de horror. El aire pareció salir de la habitación. Miró a Samuel. Su rostro estaba completamente desprovisto de color y emoción. Se había convertido en una estatua de mármol, pero sus ojos eran pozos de una oscuridad tan profunda y violenta que la aterrorizaron. No gritó. No rompió nada. Simplemente se quedó mirando el cochecito destrozado, sus nudillos blancos de apretar los puños a sus costados. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los analistas y guardias parecían haber dejado de respirar, temerosos de provocar la erupción del volcán. Por primera vez, Gabriela tuvo miedo, no de Torres, sino por Samuel. Vio cómo la culpa y el odio de décadas amenazaban con consumirlo, con empujarlo a cometer una locura. Lentamente, se acercó a él, ignorando las miradas de advertencia de Hurtado. Le puso una mano en el brazo. Estaba rígido como el acero. «Samuel», dijo en voz baja. Él no la miró. Sus ojos seguían fijos en el brutal recordatorio de su fracaso. «Mírame», insistió ella. Con un esfuerzo visible, él desvió la mirada del coche y la fijó en ella. Lo que vio en sus ojos la hizo estremecer, un dolor puro y una sed de sangre que trascendía la simple venganza. «Quiere que reacciones», dijo ella con calma, su voz la única ancla en la tormenta de su furia. «Quiere que te ciegues de rabia. Que cometas un error. Igual que entonces. No se lo des». «Voy a matarlo», dijo él, su voz era un gruñido bajo, casi inaudible. «Voy a descuartizarlo con mis propias manos». «No, no lo harás», replicó ella con firmeza. «Porque si lo haces, él gana. Te convertirás en él».
Y el hombre que yo amo no es un asesino. Es un luchador. Es el hombre que protege a su familia. La mejor venganza no es derramar su sangre, Samuel. Es quitarle todo lo que ama, todo lo que ha construido. Es dejarlo con vida, pero sin nada por lo que vivir. Exactamente como él intentó dejarte a ti. Sus palabras parecieron atravesar la neblina roja de su ira. Se quedó mirándola, su respiración agitada. Vio la lógica en sus palabras, la sabiduría estratégica que él mismo usaría en cualquier negocio, pero que había olvidado en su dolor. El hombre que acababa de declararle su amor vio que la fuerza de ella no era solo su bondad, sino también su inteligencia y su coraje. Él asintió lentamente, una sola vez. Una oleada de alivio recorrió a Gabriela. Levantó la mano y, con un movimiento deliberado, cogió el cochecito destrozado y lo tiró a la papelera con un ruido sordo y final. Luego se giró hacia sus hombres, su rostro ahora tranquilo, sus ojos ya no llenos de rabia ciega, sino de una fría y calculada resolución. Era 10 veces más aterrador. «¿Averiguasteis algo?», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. El analista jefe dio un paso adelante, tragando saliva. «Sí, señor. Encontramos la grieta. Torres tiene un punto débil. Uno solo, parece ser. Todo su imperio, todas sus inversiones, están garantizadas por un único activo central, una mina de diamantes en Botsuana. Es la joya de su corona, la fuente original de su riqueza y, según nuestros informes, tiene un valor sentimental para él. Su padre la encontró. Si pierde la mina, todo lo demás cae como un dominó. Una llamada de margen en cadena lo destruiría». Una sonrisa lenta y desprovista de humor se dibujó en los labios de Samuel. Se giró para mirar a Gabriela, sus ojos grises brillando con una luz depredadora. Su calma anterior ahora tenía un propósito, una dirección. Le había dado el arma que necesitaba. «Excelente», dijo, su voz resonando con un poder absoluto. Cogió el teléfono. «Ramírez. Consígueme al ministro de Minas y Recursos de Botsuana. Inmediatamente». Miró a Gabriela, una promesa silenciosa en sus ojos, una declaración de que la guerra acababa de cambiar. Ya no estaban a la defensiva. Ahora, comenzaba la caza. La llamada al ministro de Botsuana no fue una conversación, fue una reconfiguración de la realidad geopolítica a escala microscópica. Gabriela, sentada en un rincón de la sala de guerra, escuchó a Samuel con una mezcla de asombro y terror. No amenazó. No sobornó. Hizo algo mucho más devastador, ofreció un futuro mejor. Habló de construir 2 hospitales de última generación y un programa de becas para que 100 estudiantes del país estudiaran medicina e ingeniería en las mejores universidades del mundo, todo financiado por la Fundación Alarcón. Describió cómo la explotación actual de la mina de diamantes de Torres era un modelo obsoleto que enriquecía a unos pocos, mientras que una nueva gestión, en asociación con el gobierno, podría generar beneficios que se reinvertirían directamente en la infraestructura del país. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, mencionó que sus analistas habían encontrado ciertas irregularidades históricas en la concesión original de la mina, irregularidades que, de salir a la luz, podrían causar una considerable vergüenza internacional y desestabilizar la confianza de los inversores extranjeros. Ofrecía un camino de prosperidad a cambio de cortar el de su enemigo. Era un jaque mate presentado como un acto de filantropía. Cuando colgó el teléfono, el silencio en la habitación era palpable. Samuel la miró y ella vio el coste de esa llamada en sus ojos. No era el triunfo de un matón, sino el cansancio de un hombre que había tenido que blandir su arma más poderosa. Se levantó y fue hacia él, pasando por delante de los analistas que ahora tecleaban furiosamente, ejecutando la segunda fase del plan. Puso una mano en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «Lo que hiciste, salvará vidas, Samuel», le dijo en voz baja. Él cubrió la mano de ella con la suya. «Lo hice para proteger la nuestra. Pero me alegra que veas el bien en ello. Es lo único que me mantiene cuerdo». El primer golpe cayó 12 horas después. El gobierno de Botsuana anunció una revisión de emergencia de todas las concesiones mineras extranjeras, citando preocupaciones medioambientales y fiscales. La mina de Torres fue la primera en ser suspendida. Los mercados del diamante entraron en pánico. Las acciones de Torres Global Holdings se desplomaron un 40% en cuestión de minutos. Los teléfonos en la sala de guerra sonaban sin cesar. Eran los banqueros, los acreedores de Torres. La sangre estaba en el agua y los tiburones estaban enloquecidos. Samuel, con una calma gélida,
Observaba los números rojos en las pantallas como un general viendo el avance de sus tropas. Durante los siguientes 3 días, fue implacable. Su equipo, guiado por la grieta que habían encontrado, lanzó una serie de ataques financieros coordinados. Compraron las deudas de Torres a través de terceras empresas, iniciaron rumores de insolvencia en los foros de inversores y filtraron documentos a la prensa financiera que ponían en duda la viabilidad de sus otros proyectos. Cada movimiento estaba diseñado para erosionar la confianza, para hacer que su castillo de naipes se derrumbara sobre sí mismo. Torres, acorralado y sangrando financieramente, se volvió errático. Intentó contraatacar en los medios, acusando al Arcón de manipulación del mercado, pero Samuel ya había preparado el terreno, presentando sus propias acciones como una oportunidad de inversión estratégica en un mercado volátil. Gabriela se convirtió en la sombra de Samuel. Le llevaba comida que él olvidaba comer, lo obligaba a dormir unas pocas horas en el sofá de la oficina, y en los momentos de silencio, simplemente le sujetaba la mano, recordándole que no estaba solo en esa oscuridad. Una noche, agotado, él se quedó dormido con la cabeza en su regazo mientras ella le acariciaba el pelo. En su sueño, por primera vez, no murmuró el nombre de Ricardo. Murmuró el de ella. El cuarto día, Ignacio Torres cometió el error que Samuel estaba esperando. Desesperado, llamó a uno de los teléfonos privados de Samuel, un número que solo conocían un puñado de personas. Samuel puso la llamada en el altavoz para que todos en la sala de guerra la escucharan. La voz de Torres era un siseo de rabia impotente. Alarcón, bastardo, ¿sabes lo que has hecho? Has destruido 30 años de mi vida. La voz de Samuel, en cambio, era tranquila, casi aburrida. Lo que tú me hiciste a mí fue quitarme toda una vida, Ignacio. La de mi hermano. Yo solo te he quitado el dinero. Deberías agradecerme la generosidad. Generosidad, gritó Torres. Te arrastraré al infierno conmigo, tú y esa puta que has recogido de la basura. El cuerpo de Samuel se tensó violentamente ante el insulto a Gabriela, pero la mano de ella en su brazo fue un recordatorio. Control. Calma. Frialdad. Estás acabado, Torres. Se acabó el juego, dijo Samuel con finalidad. Ah, no, Samuelito. Aún no ha terminado, dijo Torres, su voz cambiando, volviéndose siniestramente calmada. Sé que no puedo llegar a tu fortaleza. Pero todos tenemos fantasmas. A veces, nos llaman desde el pasado. Hay una persona, un antiguo mecánico de las carreras, que de repente ha recordado algo muy importante sobre la noche en que murió tu hermanito. Quiere hablar contigo. Solo contigo. Estará en el viejo circuito de Red Creek a medianoche. Ven solo. Tal vez, si me devuelves lo que es mío, este hombre no tenga que llevar su testimonio a la policía. La línea quedó muerta. Hurtado dio un paso adelante inmediatamente. Señor, es una trampa. Obviamente. Por supuesto que es una trampa, dijo Samuel, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Y voy a ir. No, exclamó Gabriela, poniéndose de pie de un salto. Samuel, eso es exactamente lo que él quiere. Que vayas allí para poder. ¿Para poder qué, Gabriela? ¿Matarme? Ha tenido 20 años para intentarlo. Ahora está desesperado. No voy a esconderme como una rata en mi propia casa. Voy a poner fin a esto. En el lugar donde empezó todo. Se volvió hacia Hurtado. Prepara un equipo. Quiero francotiradores en todos los puntos elevados. Un equipo de asalto listo para entrar a mi señal. Quiero vigilancia por drones con visión térmica. Quiero saber cuántos pelos tiene la cabeza antes de que yo ponga un pie en ese lugar. No quiero que se escape. Se volvió hacia Gabriela y la llevó fuera de la sala de guerra, al salón silencioso. La sujetó por los brazos, su mirada intensa y seria. Confía en mí. No soy el chico imprudente de 21 años. Soy el hombre que te va a proteger, pase lo que pase. Esta es la última pieza del tablero. Tengo que quitarla yo mismo. El miedo la atenazaba, pero al mirarlo a los ojos, vio que no había marcha atrás. Era algo que tenía que hacer, no solo por venganza, sino para liberar por fin el alma de su hermano y la suya propia. No irás solo, dijo ella. Él empezó a protestar, pero ella puso un dedo en sus labios. No al circuito. Pero no me quedaré aquí esperando sin hacer nada. Iré contigo a la furgoneta de vigilancia con Hurtado. Veré todo lo que tú veas. Seré tu enlace. Seré tu camino de vuelta a casa. Vio la lucha en sus ojos, el instinto de protegerla contra la necesidad de tenerla cerca. Al final,
el hombre que la amaba ganó. Está bien, cedió. Antes de irse, entraron juntos en la habitación de Sofía. La niña dormía plácidamente, rodeada de sus dinosaurios. Verla así, tan inocente y ajena a la guerra que se libraba por ella, les dio a ambos la fuerza que necesitaban. Samuel le dio un beso en la frente y luego, en la penumbra del pasillo, atrajo a Gabriela hacia sí para un beso profundo y desesperado, un beso que decía todo lo que no se podía expresar con palabras. El antiguo circuito de Red Creek estaba abandonado, sus gradas fantasmales recortadas contra el cielo nocturno. Una única luz iluminaba el centro de la pista, donde esperaba un coche. La furgoneta de vigilancia estaba aparcada en una colina a 1 kilómetro de distancia, sus pantallas mostraban una docena de ángulos diferentes. Gabriela estaba sentada junto a Hurtado, el corazón en la garganta, viendo un punto verde en el mapa que representaba a Samuel. Estoy dentro, llegó la voz de Samuel a través de su auricular, tan clara como si estuviera a su lado. Gabriela vio su figura solitaria caminar hacia la luz. Ignacio Torres salió de su coche. Parecía más viejo, más demacrado. La ruina financiera había hecho estragos en él. En sus manos no había un arma. Viniste, dijo Torres con una sonrisa torcida. Sabía que el fantasma de tu hermanito te traería. Se acabaron los juegos, Ignacio, dijo Samuel, su voz amplificada por los micrófonos ocultos. No hay mecánico, ¿verdad? No, admitió Torres. Pero te tengo a ti. Mírame, Samuel. Lo tenías todo, y aún así, viniste a por lo poco que yo tenía. ¿Por qué? Porque lo que tú tenías, lo construiste sobre los huesos de mi hermano, replicó Samuel, su voz era un látigo de hielo. Creíste que el dinero y el poder te protegerían. Pero ahora no tienes nada. Estás solo, en medio de la nada, hablando con el hombre al que le arruinaste la vida. Esa es tu herencia. El olvido. Torres se echó a reír, un sonido desquiciado que heló la sangre de Gabriela. ¿Olvido? No. Yo seré recordado. Seré recordado como el hombre que te lo quitó todo a ti. En un movimiento repentino, Torres abrió la puerta trasera de su coche y sacó un detonador. En este circuito, Samuel, debajo de nosotros, he plantado suficiente explosivo como para convertirnos a los dos en polvo. Tu hermano murió aquí. Ahora tú morirás aquí. Será poético. El corazón de Gabriela se detuvo. Samuel, sal de ahí, gritó al micrófono. En la pantalla, Hurtado señaló una lectura de calor debajo del asfalto. La amenaza era real. Es demasiado tarde, llegó la voz triunfante de Torres. Morimos juntos. El último acto de nuestra pequeña rivalidad. Pero Samuel no se movió. Se quedó allí, mirando a Torres con una calma antinatural. Sigue sin entenderlo, Ignacio, dijo con una voz tranquila. Tú no me quitas nada. Porque todo lo que amo no está aquí. Está esperándome en casa. Si aprietas ese botón, mueres tú solo. Solo y derrotado. La cara de Torres se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Se dio cuenta de que Samuel no estaba fanfarroneando. Estaba en paz. Su venganza no era matar a Torres, era sobrevivirle. En ese momento, las luces de una docena de vehículos policiales y del equipo de asalto de Samuel iluminaron la noche, rodeando el circuito. Torres estaba atrapado. Su plan había fallado. El hombre que lo había perdido todo miró al hombre que lo tenía todo. En sus ojos, solo había un vacío infinito. Entonces, al menos, me llevaré la satisfacción, gritó, y apretó el botón. Pero no hubo ninguna explosión. En su lugar, de la palma de su mano salió un chorro de agua. El detonador era un arma de broma de una tienda de fiestas. La humillación final. Samuel había tendido una contratrampa, sabiendo que la arrogancia de Torres lo llevaría a buscar una confrontación teatral. Mientras Torres miraba el detonador mojado con una comprensión aturdida, el equipo de asalto se abalanzó sobre él. No hubo ni un solo disparo. Lo inmovilizaron en el suelo, derrotado, no por una bala, sino por su propia insignificancia. Samuel simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia la oscuridad, hacia su coche, hacia casa. El viaje de vuelta fue silencioso. Cuando Samuel entró en la furgoneta, Gabriela se lanzó a sus brazos, sollozando de alivio. Él la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo, inhalando su aroma como si fuera el aire mismo. La guerra había terminado. 1 año después. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles de un parque exuberante. Samuel empujaba un columpio con suavidad. En él, Sofía, ahora con 9 años,
reía a carcajadas. Sentada en un banco cercano, Gabriela observaba la escena, una mano protectora sobre su vientre prominentemente abultado. Vivían en una casa en el campo, a una hora de la ciudad, un santuario de paz lejos de las torres de acero y los fantasmas del pasado. Samuel había delegado gran parte del control del día a día de su empresa, descubriendo que prefería analizar los dibujos de Sofía que los gráficos de la bolsa. Más alto, Samuel, más alto, gritaba Sofía. Con cuidado, campeona, o acabarás en órbita, respondía él con una risa fácil, una que ella oía a menudo ahora. Se acercó a ella y se sentó a su lado en el banco, pasando un brazo protector por sus hombros. Ella se reclinó contra él, apoyando la cabeza en su hombro, y juntos observaron a la niña que era el centro de su universo. Hace un año, comenzó Samuel, su voz baja y llena de una emoción contenida, el mundo era un tablero de ajedrez. Cada persona una pieza, cada movimiento un cálculo. Yo era el rey, creía que lo controlaba todo. Y míranos ahora. Gabriela levantó la vista para mirarlo, sus ojos llenos de amor. ¿Y qué somos ahora? Él sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos y transformaba su rostro. Somos el equipo del columpio. El equipo de leer cuentos hasta quedarse dormido. El equipo de esperar a que un pequeño ser humano decida honrarnos con su presencia. Inclinó la cabeza y la besó suavemente, un beso que hablaba de tardes tranquilas y noches seguras. Puso su mano sobre la de ella, que descansaba en su vientre, y sintió una pequeña patada. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un asombro infantil. ¿Sentiste eso?, susurró, como si fuera la primera vez. Lo siento cada 5 minutos, rió Gabriela. Creo que va a ser futbolista. O una directora ejecutiva que patea las puertas de las salas de juntas, replicó él, su orgullo evidente. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente absorbiendo la paz. Tenía tanto miedo, confesó él, su mirada perdida en los recuerdos. Toda mi vida me aterrorizó fallar, no ser lo suficientemente fuerte para proteger a los que amaba. Y esa obsesión casi me hace destruirte. Intenté construirte una jaula, cuando todo lo que realmente necesitabas era que te diera mi mano. Ella le apretó la mano. Me encerraste, sí, pero luego, cuando el verdadero peligro llegó, derribaste los muros y te pusiste delante de mí. Me mostraste tus cicatrices, Samuel. Y fue entonces cuando dejé de ser tu prisionera y decidí ser tuya. No me enamoré del magnate que me compró la vida. Me enamoré del hombre que me enseñó su alma. Las lágrimas brillaron en los ojos de él, lágrimas que ya no se avergonzaba de mostrar. La besó de nuevo, esta vez con más profundidad, una promesa de todos los mañanas que les esperaban. La vida floreció en esa paz que tanto les había costado ganar. 4 meses después, en una madrugada lluviosa, Gabriela despertó a Samuel con un apretón en la mano y 2 palabras que cambiaron su mundo una vez más: es la hora. El Samuel Alarcón que una vez controló una sala de guerra con una calma gélida desapareció por completo. Se convirtió en un manojo de nervios, dando órdenes confusas al chofer, empacando la maleta equivocada y casi olvidando a la propia Gabriela en su prisa. Ella no pudo evitar reírse de su pánico adorable, lo que pareció anclarlo de nuevo a la tierra. En el hospital, se negó a dejar su lado. Soportó sus apretones de manos que le trituraban los huesos, le secó el sudor de la frente y le susurró palabras de amor y aliento durante cada contracción. Los médicos y enfermeras, que solo conocían su reputación como un tiburón corporativo, observaban asombrados al hombre poderoso que estaba completamente rendido a la fuerza de su esposa. Y entonces, con el primer llanto de un bebé, el último de los muros alrededor del corazón de Samuel se hizo añicos para siempre. Le entregaron un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Su hijo tenía un mechón de pelo oscuro como el suyo y, cuando abrió los ojos, revelaron el mismo tono marrón cálido y profundo de Gabriela. Samuel lo sostuvo, su enorme cuerpo temblando con una emoción tan abrumadora que no pudo hablar. Miró al bebé y luego a Gabriela, cuyo rostro cansado pero radiante era la visión más hermosa que había presenciado. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Es perfecto, logró susurrar, su voz quebrada. Nuestro Mateo. Mateo Ricardo Alarcón, dijo Gabriela en voz baja, y al oír el segundo nombre, Samuel la miró, con el corazón en un puño. Es un nuevo comienzo, le aseguró ella. Es honrar el pasado mientras construimos nuestro futuro. Él entendió. No era para recordar el dolor, sino para celebrar el amor que nunca moría. Y al sostener a su hijo, Samuel sintió que finalmente le había dado paz a su hermano,
creando una nueva vida a partir de un amor que había nacido de las cenizas. 2 años después, la casa de campo era un paraíso de caos y risas. Sofía, ahora una vibrante preadolescente de 11 años, intentaba enseñar a su hermano Mateo, de 2 años y con un andar tambaleante, a patear una pelota de fútbol en el jardín. La mayoría de los intentos terminaban con Mateo cayendo sobre su pañal y riendo a carcajadas. Samuel estaba arrodillado en el césped, fingiendo ser un portero monstruoso, permitiendo que cada patada descontrolada pasara por encima de él en una derrota espectacular, para deleite de sus hijos. Gabriela los observaba desde la terraza, una taza de té caliente en las manos. Ya no trabajaba en el hospital, pero había cumplido otro sueño. Con los fondos y el apoyo de Samuel, había abierto una clínica gratuita en el pueblo cercano, brindando atención médica a familias que no podían pagarla. Encontró el equilibrio perfecto, conservando su identidad como sanadora mientras era el corazón de su familia. Samuel se levantó, sacudiéndose la hierba de los pantalones, y se acercó a ella en la terraza. La abrazó por la espalda, descansando la barbilla en su hombro mientras veían a los niños jugar. ¿Recuerdas el primer día que te vi?, susurró él en su oído. En esa cafetería. Llevabas un vestido amarillo y estabas tan concentrada en tu libro de anatomía que casi derramas el café. El mundo se detuvo por un segundo. Me pasé los 2 años siguientes observándote desde lejos, creando un delirio en mi mente. Creía que para tenerte, tenía que poseerte, que controlarlo todo. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo a la cara. ¿Y qué crees ahora? Él le acarició la mejilla. Ahora sé que estaba completamente equivocado. No se trataba de control. Se trataba de ser digno. Digno del amor que me diste incluso cuando era un monstruo. Tú, Sofía y Mateo, no sois mi mayor adquisición. Sois mi única rendición. Y rendirme a vosotros me hizo libre. Se inclinó y la besó, un beso lleno de la comodidad y la pasión de un amor que había sido forjado en el fuego y había salido más fuerte que el acero. Sofía corrió hacia ellos, con Mateo tambaleándose detrás. Papá, Mateo hizo trampa, usó las manos, anunció dramáticamente. Samuel se rió, levantando a su hijo en brazos. En el fútbol y en el amor, pequeña, a veces todas las tácticas están permitidas. Y nuestra familia, nuestro pequeño equipo, ha ganado el campeonato del mundo. Gabriela los miró a los tres, a su familia imperfecta, ruidosa y maravillosamente feliz, y supo que finalmente estaba en casa. Intentó poseerla por un delirio nacido de los celos y el miedo, creyendo que el poder y el control absoluto eran el único modo de protegerla y protegerse a sí mismo del dolor del pasado. Pero fue en su rendición, al aceptar el amor de ella y mostrarle su propia vulnerabilidad, que descubrió el verdadero significado de la fuerza. La historia de Samuel y Gabriela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en la riqueza, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el perdón, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.